Amén. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta como cristianos es el cuidado de este libro. Este libro es la mente de Dios, es el corazón de Dios, es la revelación de Dios. Lo que Dios quiere decirme está acá. A veces cuando alguien me abre la Biblia y me trata de dar una predicación, tal vez ya por los años, me doy cuenta que lo que me está diciendo es contrario a lo que la Biblia enseña. Y me preocupa, y está bien que me preocupe, que todos los que estamos aquí en la iglesia maduremos un poquito en el conocimiento de las Escrituras. Más que venir a escuchar una predicación, es que usted le tome gusto a la meditación de la Biblia. Entonces tratamos por todos lados de tratar de que pueda entender de qué dice el texto. Luego hacemos las aplicaciones necesarias. Hemos entrado en parte del libro de Apocalipsis. Vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a hacer un pequeño repaso porque el domingo anterior no estuvimos. Estábamos en la iglesia allá en Acerrí. Entonces, para volver a conectar, estábamos en Apocalipsis 5 y 6. Les resumo un poquito de Apocalipsis 5. Ok. En Apocalipsis 5 vemos que aparece un rollo. Usted puede leerlo en su casa. Un rollo, un libro. Ese libro tiene muchos sellos. Y el libro no se puede abrir, no se puede, lo que dice la palabra no puede empezar a suceder porque está sellado. Y se necesita que una persona pueda abrir los sellos y se busca y no hay nadie digno. Y Juan, el apóstol Juan, que es el que está relatando la visión, llora porque dice, es que no hay nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y de un momento a otro dice que aparece un cordero como inmolado. Inmediatamente que estoy leyendo eso, ¿qué me imagino? Me imagino un corderito de 4 patitas, ¿verdad? Que viene con el cuello cortado. Bueno, el cordero inmolado ya sabemos que es el Señor Jesucristo. El que aparece, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Señor Jesús. El cordero inmolado que aparece, ¿quién es? El Señor Jesús. Como inmolado, ¿por qué? Porque aparece el Señor con las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, las cicatrices que dejó la corona de espinas, y se sabe que todo eso fue el sacrificio que hizo por mí. El único digno de desatar el libro, de abrir sus sellos, es el Señor Jesús. El único digno en la creación es el Creador, en otras palabras. No hay nadie más que lo pueda hacer. Luego, hasta que no se desaten los sellos, lo que dicen los sellos no se puede llevar a cabo. Habíamos hecho una aplicación. Hasta que yo no abra mi Biblia y tome una promesa de Dios en serio, la crea, esa promesa de Dios no va, si yo no la creo, no va a poder desarrollarse en favor mío. Entonces, yo tomo la Biblia y dice, por ejemplo, no temas porque yo estoy contigo. Ok. Hermano, usted sabe que la Biblia dice no temas porque yo estoy contigo. Y todos me dicen amén. Pero cada vez que viene un problema, ¿qué sucede? Me lleno de pánico. ¿Lo creo o no lo creo? Sí, yo lo creo. Entonces, ¿por qué tengo miedo? No lo estoy creyendo. Es que yo lo leo. Sí, lo está leyendo. Y lo leo en voz alta. Está escuchando su propia voz. El asunto es que escuche la voz de Dios donde le dice no temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en ese momento que yo escucho que esto es algo que Dios me está diciendo a mí,
me envalentono. Y en medio de lo que esté pasando, por difícil que sea, le creo a Dios. Y recuerdo que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No es meramente conocer el versículo, es creer en el versículo. Dice la palabra de Dios, hablando de diezmos y ofrendas, dice, probadme ahora en esto. Único versículo donde habla de probar. Pruébeme ahora en esto. A ver si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Quién quiere las ventanas de los cielos abiertas para bendición de sus vidas? ¿Quién? Y yo. Y voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a dar bendición que sobreabunde y voy a reprender al devorador. ¿Y quién quiere eso? Yo. Lo creo. Pero nunca ofrendo para la obra de Dios. Entonces, ¿lo creo o no lo creo? Ahora, si yo lo hago y Dios no me bendice, entonces le digo, Señor, no lo vuelvo a hacer porque me mentiste. Pero si cada promesa de la Biblia yo la obedezco y Dios me bendice, ¿por qué voy a seguir dudando? Y debería más bien motivarme a querer aprender más. Así como el libro necesitaba ser abierto y desatados sus sellos, usted necesita abrir su Biblia y desatar las promesas de Dios en bendición de su vida, de su matrimonio, de su familia, del trabajo donde está, de la sociedad en la que se encuentra, de la iglesia donde participa, porque hasta que usted no abra la Biblia y la tome como algo que Dios le está diciendo a usted y la ponga en acción creyéndola y viviéndola, lo que va a hacer es un libro que dice muchas cosas. Necesitamos conocer más la palabra de Dios. Al conocerla, me doy cuenta que un versículo me recuerda otro que había en otro lugar y otro que había en otro lugar, porque resulta que Dios dice, lo que dijo aquí ya lo ha dicho varias veces allá y varias veces después lo dirá en otro lugar. Y abrazo lo que Dios me dice y lo creo. Y sé que pueden venir problemas y dificultades y Satanás es el gran enemigo como león rugiente y todo lo que pueda pasar. Pero al final el Señor me dice que en Él soy más que vencedor. ¿A quién le creo? ¿Lo que el diablo me dice? ¿O lo que dice el Señor? Lo que dice el Señor, no. En la verdad eso es lo que el diablo me dice. Es que ¿qué voy a hacer? Es que ya no sé qué hacer. Es que no sé cómo salir adelante. Es que otra vez me pasó a mí. Es que las 10 plagas de Egipto me pasan solo a mí. Y yo, ¿a quién está escuchando? Porque si escuchara a Dios no estaría hablando así. De la abundancia del corazón habla la boca. Pequeña reflexión del capítulo 5. Tiene mucho que enseñar el capítulo. ¿Ok? Pero es solamente para ir acordándonos. Entonces, resulta que hay 7 sellos. ¿Ok? Los 7 sellos, esos 7 sellos, se va a ir abriendo un sello por vez. Y ahí es donde aparecen aquellos famosos caballos del Apocalipsis. Y todo el mundo dice, ¿de qué se trata? Y es un miedo, es un misterio. Pero recuerde que nada de lo que está acá nos debería de asustar. Es para bendición. Ahora, quiero recordarles que cuando esto empiece a ocurrir en la tierra, estos primeros sellos donde se abre va a empezar la tribulación. Cuando esto empiece a ocurrir en la tierra, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, si usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si el Señor Jesucristo es el Señor de su vida, si la sangre de Cristo le limpió de todo pecado, si usted es verdaderamente salvo y no un religioso, usted no va a estar acá. Usted va a estar en el cielo con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿me tengo que asustar por los caballos del Apocalipsis si soy cristiano? No.
porque estoy con Cristo en los cielos. Pero predico de eso hoy a los que no conocen a Cristo, para que abran su entendimiento a ver si reciben a Jesucristo, para que no tengan que pasar por este periodo. Especialmente si pienso en mi familia. Pues no quiero que mi familia pase por esto. No me gustaría pensar de que el Señor me llevó y que una hermana en la carne esté en este mundo diciendo, me lo advirtió, me lo dijo, me hubiera insistido un poquito más. Y ahora no se puede hacer nada porque está en la tribulación. Ahorita es que tenemos que actuar. Por eso el conocimiento que yo voy a extraer es para bendición a otras personas. No porque tenga miedo de estar en ese tiempo, porque no voy a estar. Pero necesito que esto me despierte para ir a predicarle a los demás. Ok, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Ya lo habíamos visto un poco del primer caballo, pero vamos a repasarlo. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Vi cuando el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, con voz de autoridad, ¿verdad? Con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice otro versículo en 1 Tesalonicenses, con voz de trueno, con voz de autoridad. Y vi, dice que decía como con voz de trueno, ven y mira. Si usted buscara en una Biblia versión 1909, vería que ese mira que está ahí está en cursiva. La Biblia esa ponía las palabras que no están en el griego, en el original, que no están en los mejores manuscritos, vienen en cursiva, porque es para ayudar a entender el texto. Venían en cursiva. Ya en la versión de 1960 ya quitaron la cursiva. Pero en los mejores manuscritos no dice ven y mira, dice ven. Simplemente ven. Aquí da a entender el ven y mira como que le está diciendo a Juan, Juan, venga y mire. Pero ya Juan está ahí. Entonces, ¿cómo va a venir si ya está? Él está viendo la visión, está contemplando la visión. No le está diciendo, ven y mira a Juan, está diciendo, ven. Y cuando con voz de trueno, con voz de autoridad dice, ven, lo que viene es un caballo de color blanco. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ya tenemos entonces, ven. Nada puede suceder, mi hermano, nada puede suceder sin que Dios lo autorice. Aún las cosas terribles, aún las cosas difíciles, aún lo más complicado del mundo, aún la prueba más terrible a la que usted se puede enfrentar, no puede venir sin que Dios lo autorice. Cuando usted busca el libro de Job, yo sé que a muchos les gusta el libro de Job, pero a ninguno le gusta ser Job, ¿verdad? Pero me gusta el libro de Job. Y entonces, ahí en el libro de Job dice que Satanás andaba ahí, rondando la tierra, andando por ella. ¿A quién andaba rondando Satanás? A Job. Si usted lo lee con calma, dice, es que lo tiene cercado. ¿Cómo se da cuenta Satanás que Dios tiene cercado a Job? Porque ha intentado meterse como el lobo quiere meterse en el gallinero y no puede. Y es que usted lo tiene cercado, lo tiene lleno de bendición. ¿Cómo no va a ser el fiel si usted lo tiene siempre bien? Y el Señor le dice, puede quitarle todo, menos la vida. Le roban los camellos, le roban el ganado, le roban absolutamente todo. Mueren los hijos de Job, mueren las hijas de Job. Y solamente queda Job y ¿quién? Y la esposa. ¿Por qué no murió la esposa? Porque la Biblia dice, y los dos serán una sola carne. No se puede atentar contra la esposa porque estaría atentando contra
la vida de Job. Esto es para que le demos la importancia que el matrimonio tiene como tal. ¿Ok? Entonces, nada puede pasar a su vida, hermano. Voy a hacer una aplicación. Usted está pasando por una prueba, por una dificultad, por algo que no entiende. Dios lo permitió. Pero ¿cómo Dios va a permitir esta enfermedad? ¿O cómo Dios va a permitir este problema de economía? ¿O cómo Dios permitió que me despidieran del trabajo? Dios lo permitió. ¿Para qué? Para perfeccionar mi fe. Para perfeccionar mi santidad. Para que aprenda a confiar en Él, a depender de Él. Puede ser que no me guste. Señor, ¿por qué lo permites? Pero Dios sabe que necesito que eso ocurra en mi vida. Y a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y no buenas, irregulares y malas y terriblemente malas, nos ayudan a bien. Y es lo que Dios está haciendo en mi vida. Ok, sigo leyendo. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El blanco tiene su significado, ¿verdad? Es figura de pureza. Es figura de santidad. ¿Por qué cuando hay un matrimonio la novia viene de blanco? Habla de una mujer que viene pura al matrimonio, que viene santa al matrimonio. Hoy que tanto se menosprecia eso en la sociedad, sigue siendo importante. Sigue siendo muy importante. Y entonces, el caballo blanco, pureza y santidad, pero también es tipo de algo majestuoso. Por ejemplo, los emperadores romanos montaban un caballo, ¿de qué color? Blanco. Y si venían triunfando de alguna batalla, venía una carroza que era jalada por 4 caballos de color blanco. Viene con un jinete, y el jinete viene con un arco, pero sin flechas. ¿Quién es el que viene? ¿Quién viene montado en el caballo blanco? Bueno, si es un caballo blanco, debe ser el Señor Jesús. Pero no es el Señor Jesús. No me puedo detener a enseñar toda la parte del libro. Tengo que adelantarme. No es el Señor Jesús el del caballo blanco. El del caballo blanco es el anticristo. El del caballo blanco es el anticristo. Y se va a cumplir una profecía que está en Daniel capítulo 9, verso 27. Vamos a leer Daniel 9, 27. O les doy la cita y voy a leer para aprovechar el tiempo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Un pacto de qué? ¿Cuál es el pacto que va a hacer? Un pacto de paz. Hoy que ustedes miran a Israel, ¿cómo está Israel? Paz. No, Israel ¿cómo está? En una guerra constante. Si no lo atacan del este, lo atacan del oeste, y si no del norte, y si no del sur. ¿Qué es lo que desea Israel? Paz. Y cuando el anticristo aparezca, porque el Señor lo autoriza, y cuando empiece esa semana 70, la última semana, que era lo que Daniel había anunciado, y que la iglesia ya no está acá en el mundo, cuando eso suceda, va a venir el anticristo a hacer un tratado de paz. ¿Con quién? Con Israel. Y eso involucra 3 aspectos. Dejar de pelear por el territorio, que es lo que sucede constantemente. Que puedan tener una paz interna, no estarse preocupando de que los vayan a atacar desde afuera, y que puedan celebrar los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso lo van a tener por un periodo de 3 años y medio.
Quisiera tener tiempo para poder explicar más esto, pero por lo menos si le pongo el deseo en su corazón de querer aprender más, le dé a usted por investigar más del asunto, le dé por escudriñarlo. Entonces, el que viene en el primer caballo es el anticristo. Viene con un pacto de paz con un Israel apóstata. Apóstata. ¿Qué es una persona apóstata? Una persona que deliberadamente no cree en Jesucristo, que deliberadamente le da la espalda a Dios. Ese es un apóstata. Israel recibió al Señor Jesús cuando vino por primera vez. Y el Señor Jesús, desde su nacimiento, se ve que es una situación especial. La estrella que dirige a los magos, los ángeles que hacen la anunciación. Luego el Señor crece y luego empieza su ministerio y sana al ciego y sana al leproso y le da y levanta al paralítico y resucita al muerto y libera al que está poseído. Alimenta multitudes y la gente se acerca donde él en su necesidad, pero nunca entregan su corazón al señorío del Señor. Cuando el Señor le suple la necesidad, la gente se iba. Y alimentó a 5,000, sin contar las esposas y los hijos. Podía ser una multitud de 20,000 personas. Les da de comer. Les da la cena, comen el pez, comen pan, se llenan, están felices. Y cuando amanecen, ¿dónde está el Señor? ¿Qué era lo que querían? El desayuno. Y el Señor ya no estaba ahí, ya se había pasado al otro lado de la costa. Y todo el mundo va y cuando llegan, ¿cómo llegaste acá? Y el Señor les dice, es que ustedes me están buscando porque les di pan. Ustedes me buscan no porque crean que yo soy el Cristo, no porque crean que soy Dios, no porque es el señorío que tengo que tener en sus vidas, sino porque tienen necesidad y yo se la suplí y me siguen buscando por la necesidad, no por el señorío. Y luego toda la multitud se va. Y luego de que hay un gran avivamiento, diría alguien, una multitud increíble, vuelve a ver el Señor y solamente están los 12. Y si ustedes quieren irse también. ¿Cuántas personas se han acercado al Señor por la necesidad, no por el compromiso? ¿Cuántas? Tal vez nosotros mismos en algún momento nos acercamos porque estábamos enfermos, porque no teníamos trabajo, por lo que sea. Pero cuando el Señor nos suplió la necesidad, ¿qué pasó? No se trata de buscar a Dios en la necesidad, aunque Dios es misericordioso y podemos clamar a Él. Se trata de reconocer el señorío de Cristo y ser siervos del Señor. Y Dios es lo primero en nuestra vida y debemos amar a Dios con el corazón, alma, mente y fuerzas. Y cuando esa prioridad cambia en mi vida, yo estoy mal. Cuando encontré un trabajo y ya no pude leer mi Biblia en la mañana, yo estoy mal. Cuando dejé de orar porque tenía otros compromisos, yo estoy mal. Cuando me aparté de la iglesia porque había otras actividades, yo estoy mal. No estoy reconociendo el señorío de Cristo. Me aprovecho de las bendiciones de Él, pero no reconozco el señorío de Cristo. Cristo es primero. Y tengo que entenderlo. Es más importante que esa prisa. Es más importante que mi abuela. Es más importante que la fiesta de mi tío. Es más importante que yo salga a predicar el evangelio, porque esa es mi comisión en esta tierra, que irme a ganar 1,000,000 de pesos en un día. Y hasta que no entendamos el señorío de Cristo, no estamos entendiendo de qué se trata. Cristo no es solamente el Salvador, es el Señor. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros somos siervos. Pablo, siervo de Jesucristo.
Es el título más grande que alguien puede tener. Se nos olvida con facilidad. Pastor, ya no puedo servir más en la iglesia, ya no puedo ser maestro, ya no puedo hacer aquí, ya no. ¿Por qué? Es que ahora entré en un trabajo. Nunca esperen que yo les diga, no lo hagan. Voy a orar por ustedes, para que el Señor ilumine. Pero cuando ponen a algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios, las consecuencias no van a ser buenas. Y eso no lo llame prueba. Eso es una consecuencia. Es otra cosa. Ok. Entonces, tenemos ahí al anticristo. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo y ahora viene el anticristo y a ese sí lo reciben. A ese sí lo reciben. Este es el Mesías que estábamos esperando, porque este nos va a dar paz. No les puede dar paz, porque la paz solamente la puede dar Dios. Satanás puede querer dar paz, pero no puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Se puede hablar de paz, pero vendrá destrucción repentina, dice la Biblia. El único que puede dar paz es el Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz con Dios, porque en mi pecado era enemigo de Dios. Ahora en Cristo Jesús ya no estoy en guerra con Dios, estoy en paz con Dios. Y la paz interna en mi corazón también la puedo recibir para poder vivir en medio de esta vida tan trágica que a veces se pone. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Es algo que solo Dios me puede dar. Satanás, aunque lo ofrezca, no lo puede dar. Y el hombre no lo tiene. La paz la tengo en Dios, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y si usted no tiene paz, puede tenerla, porque el Señor se la está ofreciendo. Hay este relato, lo que quiero es que vean una concordancia. Daniel 9:27 y estos versículos son sinónimos. Me están hablando de lo mismo. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús hablándome en capítulo 24 y 25 de Mateo, con lo que se está desarrollando en Apocalipsis. Todo es la misma situación, todo es lo mismo. Así que el falso Cristo de Mateo 24:5 es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2. El caballo que sigue, que es el de guerra, 24:6 y 7, que el Señor habla en Mateo, y oiréis de guerras y rumores de guerra, coincide con el caballo bermejo, que es el que vamos a ver. Esto lo tengo ahí, hermano, le hablé al hermano Fernando para que nos facilite esto que está ahí, y esta semana se los envío. Y espero que le saquen provecho, versículo a versículo. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el segundo sello. Apenas nos da como tiempo para seguir. Ok, y dice el verso 3. Dice: y cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Recuerda que les dije que este mira no está en el mejor manuscrito, estaría en cursiva, porque lo que está es el ven. Y cuando dice ven, ¿qué es lo que viene? Un caballo de color bermejo. ¿Sabe usted cuál es el color bermejo? No se vale, porque si lo están poniendo ahí. Bermejo es color sangre, color rojo sangre. Ahí está el caballo bermejo. Yo le veo como la parte detrás del caballo, pero no le entiendo la cabeza. Pero lo estoy viendo aquí de costado. Ok, ahí tenemos medio caballo. Color bermejo es color sangre. ¿Por qué color sangre? Bueno, aquí el color sí importa. ¿Okay? El que montaba el caballo bermejo, vamos ahí, seguimos con Apocalipsis, un caballo bermejo, y al que lo montaba, verso 4, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros,
y se le dio una gran espada. O sea, es un caballo bermejo que tiene la autoridad de quitar la paz. ¿Satanás qué prometió? Paz. Y el Señor le está diciendo, sin mí nadie puede tener paz. Los hombres sin Cristo en el corazón no pueden tener paz. Y al no tener a Cristo en el corazón y no estar ya la iglesia porque está en el cielo, la maldad de los hombres prolifera. Dios los ha entregado a la concupiscencia de sus pasiones. Y una de las cosas que tienen es enojo, guerra en el corazón, maldad en el corazón. Y entonces los hombres empiezan a agredirse o van a empezar a agredirse unos a otros. ¿Recuerdan el texto que está ahí? Los padres contra los hijos contra los padres. El amor natural ya no tiene nada que ver, hay una pérdida de amor natural. Si usted cree que los hijos son malcriados en este tiempo, espérese. En aquel tiempo no les va a importar matar al papá o a la mamá, o entre los hermanos, o los matrimonios. Y si es a la suegra, ni le cuento. No es Dios el que está mandando a matar a nadie. Es que al quitar Dios la iglesia y dejar que el hombre haga a su arbitrio, lo que van a encontrar es guerras. Se van a levantar las guerras y los rumores de guerras y los problemas van a estar dentro de los hogares. No es necesario ir a buscar al enemigo afuera, porque el enemigo está en la propia casa. Y eso va a pasar en todos los lugares. No experimentan la gracia de Dios. Muchos han experimentado la misericordia de Dios, como los 5,000 que les decía. Muchos se han acercado a experimentar la misericordia de Dios porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y se han aprovechado de la misericordia de Dios para recibir bendición en sus vidas, pero no son salvos, y al no ser salvos no han experimentado la gracia de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no hay una renovación de mente, Cristo no está en sus corazones, por eso actúan como impíos, caminan como impíos, se ven como impíos, viven como impíos aunque digan que son cristianos. Ahora, porque eso pasa dentro de la iglesia de nuestros tiempos, llena de apostasía, gente que entra y que va, y que entra y que va, y que va y que viene. No ha entregado verdaderamente el corazón a Cristo. Hicieron una oración y creen que por haber hecho una oración son salvos. Ahora, traslade eso a un nivel global. ¿Cómo será el mundo? Si no hay gracia en el corazón de los hombres, lo único que puede esperarse es guerras, destrucción, rumores de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. No hay afecto natural. Para concluir, hay escojamos bien la palabra, una necedad en los cristianos modernos. Andan buscando señales. Y usted ve el Facebook y está lleno ¿de qué? De señales. Y pasó un meteorito y la señal. Y hubo un temblor en Japón y la señal. Y atacaron a Israel y la señal. Hermano, Dios no le manda a la iglesia de Cristo a buscar señales. Y hay libros que dicen las señales de los últimos tiempos. Dios no manda a la iglesia a buscar señales.
Todos quieren saber cuándo Cristo va a venir. Dios no manda a la iglesia a buscar señales, porque del día y de la hora que dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué creemos que Dios me lo va a decir a mí si no se lo ha dicho a nadie? Si Dios dijo que el día y la hora nadie sabe, ¿por qué creen que Dios de manera especial me lo va a revelar a mí para que yo se lo diga a la iglesia? ¿Sabe cuánta gente ha fallado en esto? Pero es algo grave. Matazones de grupos religiosos se han dado por causa de esto. Y la iglesia sigue buscando señales, y la gente ve en el Facebook y es señales para acá y señales para allá, y aparece algún hijo de vecino que quiere hablar de Dios y porque habla bonito y habla de las señales, y todo el mundo le presta atención y le creen, y son engañados por dos razones. Uno, por andar buscando señales, y dos, por no leer la Biblia. Porque la ignorancia se quita, ¿cómo? Aprendiendo, estudiando, conociendo. Si yo soy ignorante voluntario, eso no es ser ignorante, eso es ser necio. No le estoy dando lo mejor de mi vida al Señor, que es abrir la Biblia cada mañana y que Él hable conmigo. No busque señales. El Señor no nos manda a buscar señales. El Señor nos manda a esperar al Señor Jesucristo, que venga por su iglesia. Eso sí nos manda. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Mateo 24, 36. Y vamos a leer esos dos últimos versículos. Mateo 24, 36. Recuerde que si usted va a leer Mateo 24 y 25, la iglesia ya no va a estar en la tierra en ese momento. Todo lo que va a hablar son de cuestiones de la tribulación, para que no se vaya a tropezar ahí con los versículos. Pero dice Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Deje de buscar señales. Y deje de asustarse por lo que el mundo dice. El mundo puede tener miedo y debe tener miedo por lo que está para pasar. Pero los creyentes estamos en Cristo, estamos protegidos por Cristo, estamos en las manos del Señor. Y nadie nos puede arrebatar de esas manos piadosas, misericordiosas y maravillosas. No tenga miedo, glorifique a Dios, porque en medio de todo esto, nosotros estamos al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Y Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Nos librará de la ira venidera. Así que no busque señales, sino espere que el Señor Jesús venga y que la honra y la gloria la lleve Él, encontrando un pueblo fiel que quiera glorificar su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por darnos
este tiempo de meditación de tu palabra, que la palabra quede sembrada, que pueda producir fruto, que haya motivación, Padre, para despertar una sed en nosotros de leer la Biblia, de conocerte más y mejor a través de las Escrituras, y entender, Padre, que no se trata de una oración, entender, Padre, que podemos venir, Padre, en la necesidad y tú nos vas a atender, pero eso no nos va a dar salvación. Necesitamos venir con un corazón arrepentido ante la presencia de Jesucristo para ser lavado de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestras irreverencias, de nuestras truanerías, poder ser perdonados, Señor, en Cristo Jesús por los méritos de Él y aceptar a Jesucristo como Salvador y rendirnos ante Él en el señorío de Cristo y ser siervos mientras que estemos en este mundo hasta que nos llames a tu presencia. Tal vez hay alguien aquí, Padre, que no te conozca, que hoy pueda ser día de salvación. Conoce al Señor Jesús. No le digo si el Señor le ha bendecido alguna vez, porque sé que no una vez, muchas veces. Es si lo conoce. Es si Él es el Señor de su vida. Es si usted es siervo o sierva de Dios. Si me va a decir que sí, preguntaría, ¿le está sirviendo? ¿Lo está honrando? ¿Lo está glorificando? ¿Es Él lo primero? Considere la respuesta. Tal vez hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Abra su corazón, que su corazón sea un altar al Señor. Y desde su corazón clame, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y desde su corazón dígale, Señor, estoy arrepentido de mis pecados. Perdóname, lávame con la sangre de tu Hijo Jesús. Y en este momento invito a Jesucristo a que entre en mi corazón y sea el Salvador y el Señor de mi vida. Amén y amén.